Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Miguel de Juan y Argos Capital. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta semana es especial porque es la primera vez que no soy solo yo el que habla en el podcast, sino que tengo a un invitado. Ha sido Miguel de Juan, que es el gestor del fondo Argos Capital. Argos Capital es un fondo que lleva desde el año 2010 en activo y la verdad es que la situación de los fondos value en España era muy diferente ahora y en el 2010. Imaginaos que en el 2010 solo estaban apenas Bestinver y Metavalor, mientras que después de Argos sí que han ido empezando otros fondos que ya todos conocemos. Por lo tanto, Miguel ya es un veterano y en este podcast hablamos un poco de su visión sobre el mercado, la inversión, y también nos habla de una de sus inversiones o compañías favoritas, que es Topstyles en Inglaterra, y la verdad es que ha sido un placer para mí poder hablar con él. Miguel, además de ser un muy buen gestor, lo bueno que tiene es que es una persona muy cercana. Y de hecho, el nombre de Argos viene de ahí, de que él no es un mesías, sino que está cerca de los argonautas. Y después de estos años, la verdad es que tiene mucha experiencia en inversión y en bolsa. Y espero que con esta charla podamos todos aprender un poco más de él. Así que os dejo con la conversación con Miguel de Juan. Argos ya lleva bastante tiempo, desde el 2010, ¿verdad? Y me gustaría que comentases un poco cómo fue pasar a ser un gestor de fondos y ese salto al vacío, ¿no? Sí, bueno, realmente el fondo empieza oficialmente el 16 de diciembre del 2010, con lo cual, pues bueno, llevamos 7 años y un par de meses. Y yo realmente empiezo a gestionar, o en este caso asesorar, el fondo el 21 de enero, porque hasta ese momento, digamos, desde la constitución oficial del 16 de diciembre hasta el 21 de enero, pues no había todavía suficiente patrimonio dentro del fondo para poder empezar a dar órdenes. Y el salto venía derivado, pues básicamente de que la situación en banca privada era bastante complicada, te veías pues más o menos forzado a tener que colocar cosas. Yo era una situación que me hacía sentir muy incómodo, no lo hacía. Y la única salida que yo veía para poder hacer el trabajo que a mí me parecía que era lo que los clientes demandaban, que era pues buscar buenas alternativas, dar un asesoramiento 100% independiente, era pues empezar un fondo. Había hablado antes con algunos clientes del banco, los que digamos más o menos estaban un poco en la tónica, y se lo había explicado y me habían dicho, oye, pues si te vas, cuenta con nosotros que nos vamos contigo. Y así fue. Estoy hablando con varias entidades, una de ellas fue Renta 4. Fueron ellos los que me plantearon la alternativa del fondo en vez de la SICAV, porque yo estaba pensando más en una SICAV, y llegamos pues fácilmente al acuerdo y a partir de ahí empezamos a funcionar. Yo dejo el banco en torno al 20 y algo de noviembre, y el 16 de diciembre ya teníamos el fondo abierto, con lo cual pues nada, a partir de ahí empezar a entrar los inversores, empezar a hacer la carta de lanzamiento, la primera carta que fue de 31 de diciembre, por tener digamos una carta a cierre de año, pero que bueno, que realmente eran nada, 15 días lo que llevábamos en funcionamiento y sin poder hacer ni una sola operación, y a partir de ahí pues hasta ahora, claro. Uh-huh. Y claro, ahora ya que el fondo tiene bastantes años, ahora digamos se ve como fácil quiero decir, esos momentos de empezar un fondo desde la nada, supongo que fue, bueno, tendría su dificultad. Y cómo fue eso, ¿no? ¿Cómo lo viviste en primera persona? Sí, mira, realmente es un periodo complejo por dos motivos. Por un lado, a nivel particular, en lo que era la parte, digamos, profesional, yo estaba feliz, estaba encantado. Empezamos, como te digo, el 21 de enero.
El mercado oficialmente ya nos ganaba por 10 puntos, porque desde la apertura del fondo hasta ese 21 de enero, pues el mercado ya había subido 10 puntos y nosotros estábamos en menos 0,50, una cosa así, debido simplemente que era los repos de deuda que no pagaban nada y la comisión diaria, ¿no? Y a partir de ahí el mercado empezó a caer, con lo cual, pues bueno, nos permitió poder ir recuperando posiciones, caímos mucho menos que el mercado y la gente pues estaba entrando y estaba confiada y animada. El problema fue a nivel particular, a nivel personal, fuera de lo que era la propia, digamos, el propio trabajo del asesoramiento del fondo, el problema principal era pues que yo había contado con una serie de clientes que me habían dicho que sí, y de ellos pues 4 personas que representaban bastante patrimonio, pues a la hora de la verdad se echaron atrás y tuvimos que empezar pues directamente de cero y con la mitad, digamos, de lo que yo contaba en un inicio. Entonces, a nivel personal, a nivel familiar, pues fue una época complicada. Afortunadamente, gracias a mis padres, a mis suegros, pues pudimos salir adelante. Y como el fondo iba funcionando, pues cada vez iba entrando gente de forma muy, muy pausada, porque ya sabes que yo trato de seguir un poco la letra y el espíritu. Ay, perdona. La letra y el espíritu de la recomendación de la CNMV de no recomendar el fondo. Entonces, pues salvo algún artículo, salvo alguna charla, yo realmente comercialización como tal no hago y no soy muy activo en ese sentido. Pero que igual deberías, ¿verdad? Teóricamente no debería porque se supone que hay un conflicto de intereses, es decir, al cobrar del patrimonio del fondo existe el conflicto de que, claro, ¿por qué se lo recomiendo a alguien? ¿Porque me interesa a mí a nivel monetario o porque realmente se lo voy a tratar de gestionar bien? Entonces, para evitar follones, la CNMV recomienda que no recomendemos a nadie invertir en el fondo y yo pues directamente, mira, me evito problemas y no lo hago. Claro, eso supone pues que luego digamos el crecimiento del patrimonio pues es mucho más lento. ¿Sabes? Si fueras más activo comercialmente, pues obviamente hubiera entrado bastante más patrimonio. Pero bueno, no era lo que me preocupaba. En estos momentos estamos por encima de los 10 millones, 10 millones algo. Y ya desde hace unos años, pues bueno, ya puedo pagar la hipoteca, es decir, ya no necesito crecer a mucho ritmo. Ya me basta simplemente con lo que vaya entrando y con lo que vayamos consiguiendo de rentabilidad y que el que venga convencido. De hecho, la mayor parte de los argonautas es porque han visto el fondo, han visto las cartas, las han leído y entonces se han autoconvencido de ellos. No he tenido que hacer yo la labor comercial. Y eso al final tiene la ventaja de que cuando vienen situaciones complicadas de mercado, es mucho más fácil para ellos saber también dónde están y aguantar e incluso invertir más en momentos complicados, con lo cual eso pues es desde mi punto de vista es un punto favorable a favor de los argonautas, desde luego. Sí, sin duda, sin duda. Me imagino que te dará confianza y que la gente no saque dinero en el peor momento, ¿no? Sí. A ver, te da rabia siempre que pasa porque dices, caray, que el fondo no se ha construido precisamente para que la gente pierda. Entonces, hay momentos en los que, pues, gente que entra simplemente porque el fondo está funcionando muy bien y está subiendo y ellos, simplemente viendo la rentabilidad, pues se han animado y han entrado. Claro, como no siempre pasa que vayamos a seguir subiendo continuamente, en los momentos de bajada, pues muchos, por esa obsesión del corto plazo, se asustan y retiran el capital y dices, si es que es mejor que no hubieran entrado. O sea, yo si me llegan a preguntar a mí antes, hubiera preferido que no hubieran entrado. De hecho, yo normalmente a los argonautas nuevos o cuando me plantea alguien algún interés, lo que le digo es, mira, te paso todas las cartas, no son deberes, pero procura leer la mayor parte, son largas, son muchas, pero al final yo creo que es mejor para ellos, porque si entran ya saben dónde están. Entonces, esa calma, digamos, ya la pueden mantener de una forma más tranquila y se evitan pues estar en un sitio donde no deberían entrar de inicio, ¿sabes? Ya. ¿Y tú crees que la gente normal, digamos, entiende las cartas, entiende lo que haces de alguna forma? Bueno, espero que sí, por la cuenta que nos trae a todos. Tengo argonautas de los de la época del banco
que directamente ya ni las miran, o sea, leen la primera parte, la primera página, ven que todo va razonablemente bien, entonces ya ni se preocupan. Yo les echo la bronca porque les digo, hombre, leed el resto que a mí yo lo hago con todo el cariño del mundo para explicaros un poco pues lo que estoy haciendo y lo que veo de mercado y tal. El grueso principal de la gente sí que se lo lee, entonces supongo que alguien pues habrá algún término, algún concepto que a lo mejor en un momento puntual pues les resulta totalmente ajeno, o a lo mejor una explicación en concreto de una compañía que dicen, ¿y este del cash flow de qué me está hablando? O sea, yo no sé ni lo que es eso. Pero digamos que el concepto general sí que lo entienden. Y es lo que precisamente les permite después el mantener la calma, el confiar en que se están haciendo bien las cosas, en que cuando hay errores soy yo el primero en comentarlo. Entonces, yo creo que al final esa transparencia, esa confianza entre lo que es casi una familia, que son los argonautas, y su Jason, como me llama alguno, permite el que sepan dónde están invertidos y el por qué el fondo, pues hay veces que sube, otras veces que recorta y el por qué. Y yo espero, vamos, ya te digo que sí que lo entienda. De hecho, siempre les digo, oye, si hay algo que no, decídmelo que para eso estoy, que Jason no estaba por encima del resto de los argonautas. Sí, es clave, sin duda. Y ahora, o sea, cuando empezaste en 2010 no había pues los fondos que hay ahora, esos fondos independientes. ¿Cómo ves un poco esta nueva oleada de fondos value en general? A mí me parece excelente. A ver, sí es cierto que antes estaba pues como muy centrado a lo mejor en lo que era Bestinver, el equipo de Paramés, y casi poquito más. Estaba Metavalor y pocas otras casas. Yo en mi caso pues sería a lo mejor también de los primeros value en empezar digamos de una forma independiente fuera de ellos. Luego se produjo la salida del equipo de Paramés, de Bestinver, y empezaron a salir también otras vías, pues True Value, por ejemplo, con José Luis y Alejandro. Conozco a José Luis, a Alejandro personalmente no, pero a José Luis sí. Y de hecho, si cuando oigan esto, pues un saludo para ambos. Con Numantia, por ejemplo, con Emérito, que también tenemos muy buena relación, pues también eso, yo creo que son todo alternativas que al final no se trata de que todos los inversores que quieran invertir en value tengan que ir solamente a un único gestor. Hay múltiples posibilidades y todas ellas ofrecen valor. Para mí lo bueno del enfoque value es que es la mejor vía para que en el largo plazo los inversores que están confiando su patrimonio sean capaces de batir al mercado, incluyendo dividendos. Entonces, de aquí a 10 años, pues hombre, no sabes quién va a ser mejor. Si Paco, si Metavalor, si Valentum, si True Value, ¿sabes? O si Largos, ¿no? Pero sin saberlo, lo que sí tengo más o menos claro es que si alguien tiene su patrimonio repartido entre 3 o 4 fondos value, olvidándonos de Largos, a largo plazo, a lo mejor no está en el más rentable con todo su patrimonio, pero a largo plazo el objetivo principal, que es tener bien gestionado su capital y haber logrado batir al mercado, creo que eso sí que lo va a lograr. Entonces, yo pienso que cuantos más seamos, cuantos más se lancen y tengan la facilidad o el apoyo, digamos, de las entidades gestoras, pues la ventaja para los inversores finales es significativa, porque al final tratas de aportar valor. En este mercado o en este sector, digamos que tienes la ventaja o la desventaja de que lo que haces es 100% transparente, es decir, sales en expansión y dices, oye, he conseguido un 20%, vale, pues fenomenal. Ahí no tienes forma ni de trastocar ni de esconderte. Si has perdido un 15, pues has perdido un 15. Entonces, si aportas o no aportas valor a los inversores, a la larga, yo creo que el enfoque value lo aporta. No digo que no haya otras alternativas que también puedan aportar un valor razonable, pero digamos que en lo que es el grueso principal del mundo value sí que se logra. Creo que era Roger Hastrom que decía, uno de los biógrafos de Warren Buffett, que decía que la inmensa mayoría de los inversores que él conocía que habían batido al mercado eran prácticamente todos de la escuela de Buffett y Graham. Entonces, bueno, pues algo tiene el agua cuando la bendicen, que dice, y algo tiene el value en este sentido como marco conceptual.
Sí, sí. Y además que, digamos que toda la industria value española tiene mucho recorrido, ¿no? De la misma forma que cuando analizamos una empresa y decimos, bueno, esto tiene recorrido, ¿no? Bueno, la de Mm. personas que hay en fondos clásicos de bancos que podrían estar en fondos como estos, ¿no? Sí, exacto. Sí, de hecho, el problema principal de la industria no es tanto el que los gestores de los fondos sean bobos. Yo ya hace tiempo, de hecho, creo que en el libro anterior, en el del Lemming que salió raro, lo comentaba. A ver, los gestores, para suerte o por desgracia, desde mi punto de vista, por desgracia, pues están abocados a lo que Buffett llamaba el riesgo de carrera, el riesgo profesional. Cuando a ti te están midiendo por no alejarte mucho, sobre todo a la baja, de lo que hace el índice, y si no la alternativa es que te echen cada trimestre, pues evidentemente al final estás forzando a que ese gestor básicamente compre el índice y con lo cual no lo va a batir porque tiene unos costes a mayores y demás. Si los gestores que saben hacer perfectamente su trabajo les dejaran realmente libertad y autonomía para poder eh, invertir, no todos iban a batir al mercado, no todos iban a ser excelentes, pero en líneas generales yo creo que la rentabilidad que ofrecerían esos fondos, digamos, más tradicionales sería bastante mejor que la que están, pues desgraciadamente, obteniendo. Es una pena, pero claro, es que hasta el propio Pablo Fernández, el profesor del IES, cuando saca sus estudios sobre los fondos de inversión, es que se ve, o sea, el dato de correlación de los fondos de bolsa nacional es tremenda, es del orden del 95% frente al índice. Entonces, realmente lo que tenemos es una industria a la que a los gestores, a los profesionales, no les están dejando decidir por su cuenta. Les están, digamos, marcando, porque si no la alternativa, pues prácticamente es, pues fuera y te pongo a trabajar en otra cosa o directamente te echo. Con lo cual, pues bueno, es una espada de Damocles ahí bastante importante. Pues sí, sí. Y por otro lado, te quería preguntar cómo descubriste esto, el value investing, y si siempre invertiste de esta forma, o hubo otras etapas tuyas, o cómo empezaste. Bueno, yo, a ver, el Value realmente lo conozco en el año 2001, cuando tras mucho pensármelo, porque me daba la sensación de que iba a ser un libro de autoayuda, lo ha sido, pero en otro sentido, ¿no? Pues me compro el primer libro de Roger Hastron sobre Warren Buffett. Lo cogí en segunda edición, edición de bolsillo, que no me gusta nada, perdón, segunda edición, no, de segunda mano, en inglés y luego me enteré de que estaba editado ya en español. O sea, hasta ese punto andaba yo perdido con el mundo value. Pero fue leerlo y realmente me cambió la vida a nivel profesional. Sobre todo porque me dio digamos, el punto de vista de decir, esto era lo que yo había estudiado en la carrera, esto era lo que yo había estado haciendo antes de entrar en el mundo empresarial, perdón, en el mundo del sector financiero, en una empresa familiar, y ahora sí, ahora veo que esto también se puede hacer en este sector. Eh, Fue leerlo, automáticamente cambió totalmente mi punto de vista sobre los mercados financieros y a partir de ahí pues fue seguir leyéndole, leer todo lo posible de Buffett, de Graham y demás. Y desde ese momento ya te digo, me cambió porque me dio, digamos, el marco conceptual para decir, lo que yo había estudiado en la carrera de cómo analizar una empresa, un balance, de cómo ver las cuentas y demás, esto también se puede hacer para los mercados y no directamente lo que se nos vende en el mercado financiero de pues el precio es el valor y la tendencia y el análisis técnico y el mercado es eficiente. Entonces, ahí totalmente se me abrieron los ojos y fue cuando cambió. ¿Y cuál es el autor con el que te sientes más identificado? ¿Probablemente Buffett o el propio Graham? Mm, a ver, me siento más cerca de Buffett que de Graham porque fue a través de donde llegué, pero sobre todo también porque es mucho más guasón y yo, y en las cartas lo hago y en los libros también lo he hecho, a mí se me escapa, yo soy bastante ganso también, entonces yo lo primero que noté en Buffett, aparte de la lógica y de que él con su vida había demostrado que se podía hacer y que lo que hacía, digamos, era muy, muy rentable, yo lo que encontraba era un total sentido de la lógica y sobre todo un sentido del humor que a mí me tocaba mucho.
Graham en ese sentido pues es mucho más académico, es mucho más serio, digamos, a la hora de escribir y bueno, pues en ese sentido me quedo antes con Buffett. Aparte que creo que como inversor como tal, Buffett es mejor inversor de lo que fue Graham, pero Graham, claro, tuvo digamos, el mérito de aportar, digamos, ese concepto de que lo que hay que hacer es mirarte las cuentas de la empresa, conocer y calcular lo que vale independientemente de lo que te diga el mercado. Entonces, yo en ese sentido me quedo antes con Buffett que con Graham. Y luego hay otros. Está Seth Klarman, está Chris Leitner en Australia, que me encanta leerle. Entonces, hay muchos inversores value, la verdad, pero el principal obviamente es Buffett. Sí, de alguna forma Buffett hace sencillo todo lo que hace, pero realmente es que es muy, muy bueno, ¿no? O sea, el mejor inversor de la historia. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, lo comentaba, o sea, yo el que lleve unos años en el que no consiga batir al mercado o el que su rentabilidad no sea tal, eh, para mí eso no cambia el que él siga siendo el mejor inversor del mundo porque obviamente está contando con un volumen de patrimonio para invertir que bueno, es único. Entonces, él, digamos, cada año sigue batiendo récords, sigue demostrando que el sistema sigue funcionando y que sigue sin vérsele muchos límites. De hecho, al principio del fondo, hablando con un argonauta y con un amigo suyo, me decían, bueno, y si tú un día tuvieras pues, 10.000, 20.000 millones de euros de patrimonio, ¿qué harías? Y yo, bueno, a ver no, primero, no creo que llegue a ese punto, pero en ese sentido, Buffett lo ha dicho todo antes, mejor que nadie, y sería pues seguir el camino de Buffett. En vez de dedicarte solamente a poder invertir en mercados organizados, en mercados cotizados, pues podrías incorporar una cláusula al fondo para que te permitan comprar hasta el 80% o el 100% de una compañía y tenerlo, digamos, de forma ya particular, ¿no? Como una sociedad de capital riesgo más que un fondo como tal. Y en ese sentido, digamos, puedes invertir mucha cantidad del patrimonio en un único título, solo que ahora, digamos, no podemos hacer como fondo de inversión. Pero bueno, que al final es eso, Buffett ya ha recorrido el camino en el que todos los demás, pues a lo mejor con más suerte, con menos suerte, pero a lo mejor nos terminamos viendo abocados a seguir sus pasos. Él había empezado pues siguiendo el modelo de Graham de compañías tipo NetNet y cuando se encontró con que eso estaba muy bien pero que no le iba a servir para siempre, pues fue cuando cambió y a partir de ahí pues claro nos ha ido enseñando a todos los demás. Entonces al final es eso, no es solamente el mejor sino que encima lo ha hecho antes todo, con lo cual tenemos un buen espejo en el que podernos mirar. Sí, sí. Pero además de, bueno, negocios de calidad y de crecimiento, tú también has invertido en NetNet japonesas y en diferentes empresas. Un poco, ¿cuál es o sea, en qué sectores miras, qué tipo de empresas y qué te gusta ver? Bueno, a ver, Buffett dice, le vuelvo a citar, que las tres palabras más importantes de la inversión es margen de seguridad. Y yo, ya desde el año pasado, me vino así la idea a la mente, es una idea suya, pero bueno, no se la he visto expuesta de esta forma, eh, pienso que las cuarta, quinta y sexta palabras más importantes son círculo de competencia. Entonces, lo primero que hago es descartar aquellos sectores o aquellas empresas que no están en mi círculo de competencia, pues por ejemplo el sector farmacéutico salud, en líneas generales, pues luego hay excepciones, pues básicamente yo eso no lo controlo, soy muy malo para el tema de la salud, sé si tengo fiebre o catarro, pero poquito más, ¿no? Entonces me cuesta, digamos, el entender dónde puede estar la ventaja de una compañía o dónde puede estar realmente los riesgos de esa empresa. Entonces prefiero no tocarlo. Otro sector, en líneas generales, es el sector tecnología. Sobre todo, no porque no puedas entender a lo mejor la tecnología como tal, sino por los riesgos que tiene precisamente el que sea tan cambiante, el que sea tan competitivo. Entonces, como no necesitas invertir en todo tipo de sector, pues lo primero que tienes que hacer como inversor es descartar. Descartas, pues imagínate en este caso, sectores y dentro de los que puedes conocer,
pues yo realmente no me planteo, nunca me he planteado invertir en tanto porcentaje en este sector o tanto en este otro. Voy empresa a empresa, con lo cual hay veces que me preguntan, oye, ¿conoces esta empresa? Pues no la he mirado, no la conozco y estoy con otra que estoy mirando en estos momentos y estoy centrada en esta. Entonces, mi punto de vista es buscar empresas, a ser posible, pues que sean excelentes. Si no son excelentes, pues que sean del tipo NetNet, es decir, que aun siendo una empresa cuyo negocio es más bien mediocre, pero que su precio está realmente tirada, olvidándonos incluso del futuro, pues estaría tirada a precios de liquidación ahora mismo. Y luego ya pues otras alternativas, pues ya buscar pues operaciones de arbitraje o operaciones en renta corporativa o deuda gubernamental como hemos tenido a principios del periodo del fondo, del inicio del fondo. Entonces, básicamente, ya te digo, lo que miro es primero que pueda conocer esa empresa, que pueda entender no solamente cómo gana dinero, sino qué riesgos podrían tener. Hay veces en las que nos centramos mucho en cómo se puede ganar dinero con tal empresa y luego nos olvidamos del cómo se puede perder dinero o qué le puede afectar. Entonces, básicamente es eso, es centrarte en compañías que puedas conocer, que estén dentro de tu círculo de competencia, para que luego el análisis que vayas a hacer realmente sepas si tienes o no tienes margen de seguridad. Es un poco esa la idea. No me preocupa si está en un sector determinado, si está en un país determinado o en una divisa determinada, sino que es búsqueda de una a una. Al final entiendo que la clave es tener tu criterio, aunque eso signifique que te pierdes la fiesta, ¿no? En muchas ocasiones. Sí, de hecho, a ver, de hecho hay veces, y volvemos a Buffett, él decía, a ver, hay veces que cometes errores de emisión, de emisión y otras veces cometes errores no forzados, ¿no? Pues yo, por ejemplo, en su día hice un análisis sobre Gamesa, era una compañía muy fácil de entender, encima los precios a los que estaba cotizando, entre 1,8 y 2 euros, está realmente tirada, y no la incorporé al fondo porque primero tenía otras alternativas que me daban más confianza porque tenían menos deuda de la que tenía Gamesa en aquel entonces. Pero claro, después visto lo visto, dices, Dios mío, ¿y por qué no compraría acciones de Gamesa a sabiendas de que realmente estaba tirada de precio? Que después incluso bajó más de ese nivel. Luego ha funcionado estupendamente, pero claro, en aquel momento dices, bah, me busco otra que tenga menos deuda, que me pueda generar más tranquilidad a la hora de invertir. Y luego te encuentras con eso, con que te dices, Dios mío, es que la tenía que haber comprado, porque realmente estaba muy, muy barata. Pero bueno, esos errores te pasan unas por omisión, porque no compras y deberías haber comprado, en otras por haber vendido pues a lo mejor demasiado pronto, ¿no? De haber vendido una empresa, le ganas bastante dinero, la operación ha salido muy bien, pero luego pasan los años y dices, ostras, si es que esta empresa la vendí a 3 euros y está ahora en 10. Y sí, a mí me dobló, pero realmente hubiera podido ganar bastante más de haber permanecido con ella. Pero bueno, eso también le pasa a Walter Sloss, que lo comentaba en una de las entrevistas, que él decía, bueno, yo mientras sea capaz de seguir encontrando compañías que me generen rentabilidades de este estilo, pues mira, el resto que se lo lleve otro que no es mi estilo. Yo ahí trato un poco de diferenciar entre las empresas NetNet o de las empresas compounder, porque con unas sí que no me preocupa mantenerme tiempo y en otras prefiero olvidarme de ellas antes, ¿no? Sí, y yo creo que también es importante tampoco mirar mucho atrás porque de la misma forma que tú viste a Gamesa escapar, probablemente analizaste otra y luego bajó y ese caso lo olvidas. O sea, es decir, al final nos acordamos siempre del que se escapa, ¿no? Sí, eso desde luego. Es la que te duele por no haberla cogido y de las otras pues te olvidas porque bueno, pues acertaste por no haberlas comprado. Recuerdo además de aquella que estaban las empresas, luego resultó afortunadamente no compramos ni una, que eran las empresas carcasa chinas que estaban cotizando en el Nasdaq en Estados Unidos y la carcasa que te aparecía era fabulosa. O sea, empresas sin nada de deuda, unos márgenes apabullantes, la mitad del balance era efectivo y claro, estabas tentadísimo de comprar porque aparecía que estaban tiradas de precio. Y afortunadamente, pues bueno, veías cosas que dices, no lo termino de entender, no me cuadra esto,
y las dejaste escapar, afortunadamente por eso, porque después terminaron siendo la mayor parte de ellas pues un bluff. Pero sí, te duele más la de la mesa por no haber podido comprarla cuando encima dices, si es que lo tenía claro, o sea, realmente la empresa valía bastante más. Pero bueno, espero que del artículo aquel pues hubiera gente que las mantuviera y al menos lo recuperarían ellos por otra vía en vez de a través de Largos. Sí, bueno, algún consuelo hay que tener, ¿no? Y, Sí. y ahora ves oportunidades, no sé si en un sector o en un país en concreto. ¿Cómo ves la situación actual? A ver, habría que ver dos formas. Por un lado, yo no me planteo el tema de la macro. Sí que vengo tiempo diciendo que, bueno, que los mercados no me parecen baratos porque yo pienso que los tipos de interés no deberían estar a los tipos actuales, sino deberían estar más altos. Con lo cual, en ese sentido, pues entiendo que más tarde, más temprano, pues tendremos una recesión. No sé si habrá empezado ya en Estados Unidos o no, pero no estamos viviendo en un mundo sin crisis y sin recesiones. Entonces, Estados Unidos lleva desde el 2009 prácticamente sin recesión. Más tarde, más temprano, alguna le tocará. Cuando a Estados Unidos le toque, al resto del mundo lo normal es que de una forma u otra, pues al menos se vean salpicados por esa recesión. Entonces, olvidándome de las perspectivas o las posibilidades de si puede caer el mercado, cuánto, mucho, no sé qué, yo lo que siempre les he dicho a los argonautas es, independientemente del mercado, de cómo esté el nivel del mercado, si yo encuentro algo barato lo voy a comprar. Porque entiendo que es lo que tenemos que hacer, invertir el capital que tenemos en aquellas compañías que nos ofrecen mucho más valor de lo que la liquidez nos ofrece. Entonces, en estos momentos, pues habíamos estado haciendo acopio de liquidez, habíamos estado pues en torno al 20 y algo por ciento más o menos en posición fuera de mercado y enseguida encontramos pues, dos compañías y nos hemos bajado pues a un 12% de liquidez. Eh, Eso no significa ni que, además generalmente largos, me gusta tener liquidez disponible por si acaso. Simplemente porque hay veces en las que la echas en falta cuando no la tienes y prefiero no tener que echar en falta nada. Entonces, en estos momentos no estoy comprando nada, las cosas que están cayendo pues tampoco están lo suficientemente abajo como para seguir metiendo más en algunas de las que tenemos y en otras están yendo bien, o sea que no me apetece seguir comprando ahora. Pero sí que estoy mirando compañías. Estoy mirando en estos momentos una compañía en Australia, no porque sea australiana, sino simplemente pues porque a través de escuchar una noticia sobre otra compañía, pues me terminó derivando a esta. Y estoy en el proceso pues de enterarme de lo que hace, de cómo lo hace, de ver si merece la pena y luego miraré a ver si está barato o no. Al final, eh, lo importante no es tanto el cálculo matemático para saber el valor de la compañía o tal, sino el proceso de aprendizaje sobre la empresa, sobre el modelo de negocio que tiene. Y luego ya la parte final es el cálculo, pero el cálculo realmente es sencillo, pero al final pues es o vía múltiplos, o vía descuento de flujos, o vía A más B menos C, me sale tanto, ¿no? No es tan complicado. Lo complicado y lo que lleva tiempo es el estudio y la comprensión de la empresa. Y en ello estoy. Si entre medias pues sale algo, porque se cae, por ejemplo, con el caso de Inditex recientemente, había hecho un artículo en septiembre diciendo que a 32, que evidentemente no me lo valía, que valía sobre 28, y yo no sabía cuándo iba a caer. Pues cuando el otro día, por el motivo de ese aviso a unos analistas en concreto de que la situación no era la que estaban estimando, pues la cotización de mercado se cayó un montón, bajó a niveles de 24,83, que fue cuando aproveché para comprar algo. Ahora lo que quiero es que siga cayendo, porque así puedo comprar más, Claro que pero, sí, sí, sí. pero vamos, que no estaba yo pensando en a ver Inditex si cae porque necesito algo más en España. No. Lo que pasa es que coincidió, es una que la tienes digamos, muy clara de toda la vida, cuál es su modelo de negocio y las ventajas e inconvenientes que puede tener. Y en cuanto el mercado te la ofrece, pues
saltas a por ella. Teníamos liquidez, con lo cual aprovechamos y compramos. Ujú. Y entiendo al final que a ti te gustará tener liquidez, pero que esa liquidez vaya bajando o subiendo a medida que encuentres oportunidades, ¿no? Sí, de hecho, el año pasado, por septiembre, más o menos septiembre-octubre, creo que ha sido la vez que menos liquidez hemos tenido en cartera, con en torno a un 5%. Yo en la carta de lanzamiento de largos les decía a los argonautas posibles que el planteamiento era tener siempre más liquidez de lo que suele ser habitual. No por un motivo en concreto, sino, bueno, miento, sí por un motivo en concreto, y es que, por un lado, a Largos no le entra dinero todos los días, con lo cual pues nos podemos ver en un momento determinado necesitados de tener liquidez. Entonces prefiero tenerla a mano que no tener que vender una compañía que me guste y que sé que vale más. Y por otro lado, porque el mercado a veces te ofrece este tipo de oportunidades y bueno, pues puedo aprovecharlo. Tiene la ventaja también de que mientras el mercado está cayendo, al tener una posición en liquidez, pues te ayuda, digamos, a controlar o a caer menos en líneas generales que el mercado. Tradicionalmente, no es algo que sea dogma de fe de aquí a futuro, pero bueno, esperemos que siga teniendo ese mismo comportamiento. Tradicionalmente, cuando el mercado cae, nosotros solemos caer menos. Tenemos una cartera muy concentrada porque son 25 títulos en estos momentos y eso teóricamente debería ser más volátil, precisamente por esa concentración. Entonces, si no lo somos, pues puede que sea porque bueno, hablando en términos técnicos, sería que la correlación entre las diferentes posiciones en cartera, pues que sea neutra o negativa, o puede que sea porque la parte de liquidez, digamos, contribuye un poco a paliar esa volatilidad en general. Por el motivo que sea, el caso es que la concentración en cartera, digamos, nos permite en estos 7 años haber logrado batir al mercado con dividendos brutos, y la liquidez a lo mejor ha podido ser un lastre en algún momento, pero a lo mejor no. Entonces, yo pienso, siguiendo pues, tanto a Buffett como a Graham y Claremont, que la liquidez es un punto a favor. Entonces, prefiero tener esa liquidez y utilizarla sin un porcentaje mínimo, a lo mejor sin un porcentaje máximo de liquidez previsto, y no más mínimo pues que el 4 o 5% a lo mejor, que con el que yo ya me sentiría a lo mejor incómodo de tener tan poquita liquidez, ¿sabes? Pero bueno, mientras sigamos encontrando cosas, pues iremos reduciendo. Bien, yo creo que esto mismo también le dará tranquilidad al partícipe, ¿no? Y Sí, sí. sí. A ver, no, tampoco es que pregunten mucho por ello, pero yo sí se lo explico, y les marco en la carta pues que tenemos tanta posición en liquidez, o por ejemplo el extra, que sería ahora una posición en un rate belga, pues que todos los años nos está pagando un dividendo, y es un dividendo pues del orden de casi un 7% a nuestro precio de compra. Entonces, bueno, pues es un extra, digamos, de tranquilidad el saber que tienes ese colchón, que a la hora de tener que utilizarlo, pues vas a tener siempre a mano posibilidad de poder aprovechar las caídas de mercado. Yo creo que ellos a lo mejor la tranquilidad es más porque, bueno, si cae el mercado, caemos menos porque tenemos ahí ese colchón, que no tanto por la ventaja de poder comprar a buenos precios, ¿no? Pero a la larga, al final de lo que se trata es de poder aprovechar esa discrepancia entre precio y valor. Si el mercado en un momento puntual te ofrece una compañía, pues como era el caso de Imitex, a unos precios muy buenos, pues si no tengo liquidez tendría que haber vendido otra que a lo mejor también estaba muy bien para comprar esta. Claro, otros fondos pues a lo mejor les está entrando dinero continuamente y no tienen ese problema. Si cae algo, les llega dinero de ayer y pueden cogerlo, ¿no? Pero en el caso de Largos, que somos un fondo muy pequeñito, pues no tenemos esa facilidad. Entonces, o gestiono, digamos, por otra vía la parte de liquidez, o si no, tendría que verme pues eso, forzado a generarla. Y, y no sé, no me apetece tanto, me siento más cómodo eso, contando con ella ya a mano. Ujú. Está muy bien. Ahora, si te parece, pasamos a una de tus ideas favoritas, supongo, que es Top Styles, ¿verdad? Oh, ¿Nos explicas un poco qué hace la empresa, un poco su recorrido histórico? Y a sí. ver.
Top Styles es una compañía de Reino Unido, es una empresa pequeñita, se creó en el año 63, pero bueno, aun siendo pequeñita es la compañía líder de su sector. El sector es baldosas, mosaicos, azulejos, digamos que podría ser pues el equivalente a una porcelanosa en España. No es el mismo modelo de negocio, pero bueno, sería lo más comparable. Esta empresa realmente lo significativo de ella era lo resistente que es, digamos, a las crisis. Generalmente se entiende a pensar o se tiende a pensar que esta empresa, digamos, uno de sus problemas sería pues el sector inmobiliario. El sector inmobiliario acabamos de ver hace unos años el problema en el que se puede meter y ha sido, digamos, una crisis realmente tan importante que es difícil que una comparable se produzca en los próximos 5 o 10 años, ¿no? No significa que no vaya a haber crisis en los sectores inmobiliarios, sino que sea del mismo calibre a nivel global, de ese volumen de caídas y demás. Y aun con ello, pues esta empresa, por ejemplo, en el año 2006, es decir, 2 años antes de la crisis de Lehman Brothers, se le ocurre la graciosa idea de coger y hacer un reparto brutal de dividendo porque confiaban en la fortaleza de su negocio. Para ello lo que hicieron fue pues endeudar la empresa y a lo largo de todos estos años esa deuda la han ido repagando, el negocio ha seguido creciendo, no han tenido ningún problema, con lo cual dices, Dios mío, incluso en la crisis del sector que más le puede afectar, que es el sector inmobiliario para ellos, han sido capaces de mantener una posición, de seguir incrementando la posición del liderazgo en el Reino Unido. Llegaron a alcanzar el 33% dentro del segmento de minorista y ahora, digamos, ya están hablando de que tiene una cuota del 18 a nivel global, incluyendo también el industrial o mayorista. Eso es porque, de hecho, ahora han hecho una adquisición, ¿verdad? Pequeña para entrar un poco en ese sector. Sí, sí, sí. Y además con con muy buen tono. Claro, cuando ves la historia de la empresa, lo que te encuentras es, pues, básicamente con que lo están haciendo bien en todas sus líneas, están muy focalizados en lo que es el servicio al cliente. Es una de las 5 compañías mejor valoradas por el servicio al cliente en Reino Unido, como lo que era el volumen inicial digamos, de capacidad de crecimiento, que eran pues 450, eran sobre 350 tiendas las que tenían en su día como objetivo, pues al final lo han ido incrementando y ahora están hablando de 450 como objetivo. Están ahora con 367, 370 por ahí. Y lo están haciendo a través de diferentes formatos. El formato core, que era el histórico de ellos, luego la que llaman small, que es una tienda, digamos, intermedia, y la boutique, que es la más pequeñita y más urbana, por así decir. En el servicio al cliente, pues no solamente toca la parte pues de que te traten muy bien cuando llegas a la tienda, sino de que la gama de productos que tiene es realmente muy superior a la del resto de la competencia. Entonces, todo esto, pues al final lo que hace cuando tienes un muy buen equipo detrás gestionando, cuando tienes un modelo de negocio muy claro, lo que te permite es ir generando muy buenos márgenes, ir generando muy buenas cifras, tanto de crecimiento de ventas como de beneficios, de cash flow y demás. El margen neto, el margen bruto de la compañía, pues viene a rondar en torno al 60-61%. En algún momento ha estado por encima, pero es un margen realmente asombroso. Y en conjunto lo que está generando es pues el ROE en estos momentos está por encima del 35% e históricamente ha estado también en torno al 30 y algo, pero en estos momentos, digamos, no sería muy significativo precisamente porque como han pasado, digamos, desde el año 2006 de un patrimonio neto negativo a una posición en la que ya están en patrimonio neto positivo, pero claro, todavía es muy chiquitito. Entonces, el beneficio sobre ese patrimonio contable positivo presenta una rentabilidad fabulosa.
Por ejemplo, es muy significativo que el ROA, la rentabilidad sobre los activos, sobre total balance, pues viene siendo en torno al 12% en los últimos 5 años, que es una rentabilidad muy, eh, muy apetecible sobre el total de los activos, ¿no? Básicamente es esos márgenes pues te vienen no solamente, como digo, de que esté tratando muy bien a los clientes, ofreciéndoles muy buena gama de productos y de muy buenas calidades, sino que encima cerca del 85%, algo por encima, son o productos propios o productos exclusivos que solamente distribuyen ellos. Entonces, eso al final pues te termina generando mejores márgenes. Y bueno, pues están muy activos en lo que es todo el tema pues de abriéndose hacia las redes sociales, utilizando la tecnología para poder hacer, digamos, como unas presentaciones a los clientes de cómo quedaría eh, tu cocina si cambiamos con este modelo o con este otro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que la empresa es de esas situaciones en las que te encuentras empresas pequeñitas que están muy bien gestionadas, que por su nicho de mercado están obteniendo muy buenas rentabilidades, y lo que te permite el mercado, sobre todo en esta situación de Reino Unido, es por el efecto del Brexit o por el efecto que se le quiera ver, es poder adquirirlas a precios realmente muy apetecibles. Nosotros la incorporamos en la cartera a un PER inferior a 9 veces, que realmente para el tipo de rentabilidades que esta compañía está consiguiendo, pues no lo merece. O sea, realmente debería estar cotizando al doble. Pero bueno, entre unas cosas y otras, ya te digo, el Brexit por un lado, que si es una empresa pequeña, que si tal, pues al final te permite el poder adquirir según qué joyas, ¿no? Sí, y yo de hecho, leyendo un poco sobre la empresa, veía que en el año 2000 tenía como una cuota del 15% de mercado y ahora un 33%, ¿verdad? Y durante la crisis, cómo ha ido consolidando todo ese mercado hasta ser, pues, eso, una tercera parte. Sí, a ver, ahí te refieres solamente a lo que es la parte del sector minorista. Ahora ellos la cuota de mercado que dan, como ya han incorporado la parte industrial, la parte mayorista, ya te están hablando de que tienen una cuota global del 18% y el objetivo es seguir incrementando. En la parte industrial posiblemente los márgenes sí es posible que se reduzcan algo, sobre todo además ahora al inicio con todo lo que supone pues el tratar de introducirte en el mercado y tal, pero en líneas generales yo creo que van a seguir haciéndolo muy bien, entre otras cosas porque la gama de productos que tienen es la mayor con mucha diferencia con respecto al resto de los competidores. Entonces, personalmente yo creo que es una compañía pues para poderla mantener en cartera durante, en principio, mínimo 5 años, y dejarla tranquilamente. Luego, posiblemente nos encontremos con que pasan 10 años y todavía la mantenemos en cartera, ¿no? Pero no tengo un objetivo, digamos, de deshacer la posición simplemente porque en estos momentos, por ejemplo, al fondo le está dando una rentabilidad del orden del 20-21, bueno, lógicamente depende del día, ¿no? Pero sobre el 21%, y está comprada pues en octubre. Bueno, ha pagado dividendo y tal. Eh, no me conformo con el 20 y algo por ciento ni con un 50. Esta empresa pienso que merece la pena que la tengamos en cartera para largos durante unos cuantos años. Habrá años en los que suba más que otros, pero, pero a la larga, Buffett lo comentaba, decía, el tiempo es amigo de las buenas empresas y enemigo de las mediocres. Y es cierto, hay compañías pues que a lo mejor en un año puntual, por el motivo que sea, te suben un 50%, deshaces y dices, genial, ya la he vendido, he sacado 50, mitad en este año ha sido de 50. El problema es que esa compañía a lo mejor a lo largo de los años termina reduciendo la TAE, la rentabilidad anualizada, pero en vez de ganarle un 50 le terminas ganando un 500. Entonces dices, bueno, pues mira, lo que he perdido es un 450, pues prefiero que la TAE sea menor, pero que la ganancia real sea bastante superior. Sí, y de hecho, el propio, o sea, la propia empresa sí que hay unas tendencias, digamos, a largo plazo bastante buenas, yo leyendo sobre ella, que eran
que en Inglaterra una tercera parte de los suelos son de este tipo, ¿no? Porque es Sí. típico que son alfombras. Entonces Ujú. hay mucho potencial de que gente que viaje a otros sitios o vea películas o lo que sea, poco a poco vaya adaptando el modelo normal del mundo, ¿no? Que serían baldosas, sí. Sí, a ver, por ejemplo, con el tema, el típico, además yo creo que lo conocemos todos, ¿no? El típico baño inglés en el que lo tienen moquetado, que dices, ¿cómo pueden tener moqueta aquí? Pues al final, pues vale, pues quedará como tradición pintoresca de los británicos. Pero, por ejemplo, todo el tema de baldosas, o por ejemplo, lo que son las lamas que simulan madera para, pues lo que sean, pues por ejemplo, suelos en un, en otro tipo de piso que no sea directamente pues, el de un baño o el de una cocina, pues son materiales que al final son pues muy resistentes, que son más fáciles a lo mejor de tratar que la propia madera como tal, y que son bastante baratos. Entonces, en ese sentido, el potencial de crecimiento que tiene, pues evidentemente es todavía muy grande. Hay que contar además otra cosa, el que sea tan resistente en los momentos de crisis no es solamente porque al ser más grande, no sé qué, cuando se para el sector inmobiliario, evidentemente todo lo que es la parte de construcción, eso supone un parón para la compañía. Lo que pasa es que hay una parte muy importante también dentro de su ciclo de negocio que es lo que son las reformas en casa. Entonces, ahí sí que no necesitas tanto si hay un sector inmobiliario en plena vorágine de construcción. Te basta simplemente con que la gente cada X tiempo pues quiera hacer una reforma en casa, quiera hacer pues tirar un tabique y ponerlo de otra forma o cambiar los suelos y tal. Entonces, al final las alternativas que tienes a la mano, digamos, de lo que es el segmento, eh, son muy flexibles y te permite, digamos, esa ventaja en el largo plazo. Como no es una empresa que esté endeudada, porque ya te digo, no tenía deudas, se endeudaron precisamente para dar a los accionistas una alegría en el año 2006 y después lo que han ido haciendo ha sido ir reduciendo la deuda de forma orgánica, pues es una compañía en la que dices, bueno, pues en esta no tengo problemas si sucede otra situación por el estilo, que tengan, digamos, un comportamiento pues más que razonable y superar la crisis. Las crisis afectan a todo, pero hay compañías en las que tienes que estar porque sabes que van a ser capaces de superarla. Y Top Styles, por ejemplo, en este caso, pues lo ha demostrado. De hecho, ese superdividendo fue igual el peor timing de la historia, ¿no? O sea, ¿Vale? Sí, podrían haberlo hecho en el 2007 y hubiera sido peor, pero vamos, prácticamente estaban en máximos del mercado inmobiliario. Y la verdad es que, vamos, a ver, yo no sé si ellos veían la situación complicada y decidieron dar esa alegría a los accionistas y endeudarse, pero lo que tenían claro era que su modelo de negocio era tan potente que incluso endeudándose en una situación complicada de mercado, iban a ser capaces de seguir adelante, pagarla sin problemas la deuda y seguir funcionando como hasta ahora. Entonces, claro, son compañías en las que dices, a ver, chollos no hay ninguno, no hay ninguna empresa que sea inmune a cualquier cosa. Pero, y no deberías buscar ese tipo de empresas porque realmente no existen. No todas las empresas, hasta las mejores, tienen sus momentos de bache, pero son compañías que son capaces de superarlos y que, pues, sea por el equipo gestor, sea por el modelo de negocio, sea por el reconocimiento a lo largo de los años de la compañía o tal, al final son compañías que dices, es que esta empresa va a salir muy reforzada de la situación de crisis. Y Top Styles, por ejemplo, en este caso, pues es una de ellas. En la cartera del fondo, una de las mejores y más rentables es la de Hermle, que es una compañía alemana. De hecho, es una de las que yo había empezado mirando y comprando todavía cuando estábamos en el banco, antes del fondo. Y era una compañía, pues lo mismo. Las crisis que había tenido, en 1 o 2 años estaba recuperada y la compañía seguía adelante. Como te puede pasar alguna que tardes más en recuperar, pero son de esas situaciones en las que dices,
aunque tarde 3 años o 4, esta empresa no le va a pasar, no va a tener más problemas que el tardar más o menos tiempo, pero va a seguir funcionando y va a seguir funcionando muy bien. Sí, yo de hecho me puse a leerme los annual reports desde el 2000 hasta el 2016 y Ajá. claro, cuando ves tantos años de hacerlo tan bien, eso da seguridad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, a ver, al final es una empresa aburrida, en el sentido de que no tiene cosas raras. Todos los años es como si fuera, bueno, pues como el año pasado, pero un poquito más, ¿no? Eh, Buffett decía, y vuelvo otra vez a citarle, dice, a ver, nosotros tratamos no de saltar vallas de 2 metros, sino de saltar vallas de 20 centímetros. Pues al final es eso, no tienes por qué liarte con una compañía súper compleja que no sé qué, que sí, que a lo mejor es muy exótica y hace unas cosas rarísimas que están de moda, ¿no? Pero luego hay otras al lado que están haciendo todos los años, yo sumo A más B más C y gano dinero. Y digo, bueno, pues mira, fenomenal. Entonces, cuando el mercado te permite, ya te digo, por motivos a lo mejor, pues que esta es una empresa pequeña, con lo cual es poco seguida, no sé qué, o porque como está en Reino Unido, pues el efecto del Brexit a todas las compañías las va a fastidiar un montón. Vale, de acuerdo, todo lo que quieran. Al final dices, bueno, vamos a pensar realmente en esta empresa en concreto. Pues mira, el tema del Brexit, bueno, pues sí le afecta porque por la parte de divisa, todas las importaciones que tiene que hacer, le va a costar más, pero al final esas son decisiones que la propia empresa pues termina cubriéndolas, sea porque hace una cobertura o sea porque decide cambiar de proveedor. Eso ya depende, digamos, del propio manejo del equipo directivo, que sabe más de lo que podamos saber cualquier otro analista de la compañía que se pueda encontrar, ¿no? Entonces, al final son situaciones en las que hasta cierto punto, digamos, tienes que confiar en ese equipo directivo que ha desarrollado pues un modelo de negocio muy potente, sin dar grandes alaracas, sin dar grandes historias, digamos, a la prensa y simplemente haciendo las cosas bien un año tras otro. Sí, igual esa es una de las razones por las que, bueno, está barata, ¿no? Que es un negocio pues aburrido, clásico y que, bueno, si se lo cuentas a alguien, pues tampoco se va a ilusionar, ¿no? Sí, ya te digo, sí. Sí, ¿tú qué has comprado? ¿No? Pues una empresa de azulejos. Ah, pues vale, enhorabuena y me voy a por otra, ¿no? Pero sí, sí, yo prefiero las aburridas, sobre todo porque luego al final son más sencillas de comprender. Entonces, al final esto de lo que se trata es no necesito, muchas veces pongo los ejemplos de los billetes de 100 o de 500 o tal. A ver, a lo mejor el de 500 es más bonito, tiene un color más moderno, más tecnológico, pero mira, yo si encuentro billetes de 10 a 5 da igual. O sea, al final estás invirtiendo para ganar dinero. Charlie Munger dice que el value investing al final es eh, pagar menos por algo que vale más. Entonces, al final se reduce a eso, a que tú inviertes el dinero que ahora mismo tienes en liquidez al 0% en algo que vale bastante más que eso. Cuanto más mejor, y si está dentro de tu círculo de competencia, pues lo puedes entender y puedes saber, digamos, el por qué. Tampoco necesitas ser un experto en azulejos. O sea, yo no me preguntes el modelo no sé cuántos de la última colección. Mira, el que quiera, no, no me molesta en ello. Sí. Sí, sí, pero vamos, es un ejemplo claro de inversión estilo Buffett o bueno, de que lo aburrido es precioso, ¿no? De alguna forma. Sí, 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 totalmente. sí. Y al hilo de esto, te quería preguntar a ver si tenías alguna empresa favorita o bueno, que le guardes especial cariño. Bueno, cariño, son varias, ¿no? Pero por resaltar tres, te diría, pues, Ferrovial, que fue la primera compañía que compramos en el Argos, y que desde que salió a cotizar en bolsa en el 99, pues la tengo, digamos, me toca mucho. Después, lógicamente, sería Berkshire Hathaway y la tercera sería Henley. La compañía esta alemana que te digo hace máquina de herramienta y la verdad es que ha funcionado estupendamente bien. Tan estupenda que nos está generando entre plusvalía más dividendos acumulados pues como casi un 600% de rentabilidad, 560 y 570 por ahí.
Y bueno, es otra de las compañías aburridas. No tiene deuda, muy buenos márgenes, muy bien gestionada, pequeñita, y todos los años pues va haciendo lo del año pasado, pero un poco más, con lo cual pues es algo de lo que los argonautas nos vamos beneficiando. Es una de las que cuando piensas dices, claro, la podía haber vendido en el primer año ganándole un 70%. Y así, pues que te has perdido todos los otros 400% de rentabilidad. Entonces, hay veces en las que, ya digo, Buffett lo dice mucho mejor, pero que a veces vender una empresa compounder realmente no tiene sentido. Merece más la pena dejarla y que siga creciendo. Porque mientras siga creciendo a ritmos superiores al 15%, la rentabilidad que te va a generar va a ser muy, muy buena. Otra cosa sería si el modelo de negocio o la capacidad de crecer a esos ritmos pues ya se estuviera agotando, y entonces ahí sí, ahí ya te puedes plantear a lo mejor el entrar o salir de ella dependiendo del momento puntual y del precio que te pida el mercado en un momento determinado, pero en líneas generales, si la empresa va a seguir funcionando, merece la pena dejarla. Está claro que la filosofía de comprar algo aburrido y echarse a dormir es lo mejor que hay, ¿no? Sí, es complementaria porque no significa que pase algo malo por comprar una empresa mediocre y que en 2 años te ha subido un 100% y la rentabilidad es también fabulosa. Eh, es lo que digo, a lo mejor a mí me gusta más el billete 500 a 200, pero si encuentro uno una moneda de 2 euros que me la ofrecen a uno, también la voy a comprar. En ese sentido de largos, digamos, es agnóstico, ¿no? No tenemos una cierta preferencia hacia empresas buenas, empresas excelentes, pero si me ofrecen otra cosa tirada, pues aunque sea mediocre, también la voy a coger, porque al final, entretenerlo en liquidez al 0 o al 2 o al 4%, imagínate, en unos tipos de interés al 4, o tener esto que vale al menos un 50% más, pues lógicamente prefiero tener invertido en una compañía que vale un 50%. Pero básicamente es mezclarlo, es combinar las dos alternativas. Bien. Y tú, por lo que ves de los inversores, que, bueno, ahora digamos hay una nueva moda del value investing, ¿tú qué consejo darías o dónde crees que la gente falla o qué debería mejorar? Eh, a la hora de invertir su dinero, dices, Sí, sí. bueno, generalmente el problema que yo le veo es, a ver, por un lado hay una enorme falta de conocimiento de los mercados financieros, de cómo funcionan, de la historia no para conocer las anécdotas como tal, sino para conocer pues realmente por qué cuando se dice a largo plazo mejor en bolsa, pues es porque la rentabilidad media histórica es muy superior a la de otro tipo de activos. Entonces, por un lado, su problema viene por esa falta de conocimiento. Por otro lado, tienen el problema de que, claro, una vez que tengo claro que sí, que tengo que ahorrar, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿De quién me fío? Entonces, es complicado. A ver, yo evidentemente a todo el que me pregunta siempre le voy a decir, fíjate del value porque funciona, aunque no te fíes de mí, aunque no entres en el Argos, pero invierte en otros fondos value, porque te va a ir muy bien. Siempre digo que la alternativa que tienen los inversores no es el 0% de rentabilidad. Su alternativa básica es la rentabilidad del mercado, que podrá ser pues de aquí a 10, 20, 30 años, pues en torno al 10%, ¿no? Sea un 8 o sea un 11% de rentabilidad promedio. Pero esa rentabilidad, aunque no batan al mercado, aunque no consigan rentabilidades del 15, del 20%, no va a ser una rentabilidad mala. Y sobre todo va a ser una rentabilidad bastante mejor que la del 90% de los gestores profesionales que no baten al mercado y demás. El problema suyo es no solamente entender eso, sino luego encima aguantar. Aguantar cuando está subiendo no tienes ningún problema, todo el mundo está feliz y todo el mundo aguanta. Su problema es cuando cae, cuando entras a lo mejor en un momento puntual y a los 2 o 3 años o 2 o 3 meses el mercado está recortando. En esos momentos es cuando tienen que ser capaces de decir, tengo que seguir invirtiendo, tengo que seguir confiando en que el mercado a largo plazo se dará la vuelta igual que lo ha hecho siempre,
y que la mejor opción para mi dinero en estos momentos es seguir metiendo pues dinero pues en un ETF del IBEX o de bolsa mundial y hacerlo continuamente. Para aquellos que una vez que han pasado, digamos, pues por digamos diferentes fases de aprendizaje sobre los mercados, los productos y demás, pues mi recomendación hoy es confía en el value, porque a largo plazo, en líneas generales, lo van a batir. Entonces, entre una rentabilidad del 8%, imagínate, en un ETF del IBEX, o otra del 10% en un fondo de bolsa de estilo value, pues hombre, mucho mejor ese 2% extra. Sobre todo porque en el largo plazo, ese 2% acumulado es mucho dinero. Sí, parece que no, ¿verdad? Pero que luego ese 2% es multiplicar por 2, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí, sí. Bueno, y como última pregunta, te quería preguntar cuál ha sido tu peor momento y tu mejor momento como gestor del fondo o como inversor. Bueno, a ver, como mejores, el momento de empezar, por la ilusión, las ganas que teníamos, y el momento actual, porque la verdad es que estoy, digamos, cómodo, la gente ya me conoce, ya hemos visto una trayectoria, y es más fácil en ese sentido, pues, explicar lo que estás haciendo y el por qué. Entonces serían esos dos los mejores momentos. El peor momento, pues posiblemente fuera. A ver, va a ser complicado, porque claro, de todo se aprende, pero, pues por ejemplo, el tener que reconocer, el darte cuenta de los errores que has cometido a lo largo de estos años, de decir, Dios mío, ¿por qué hice esa operación? Y sobre todo, ¿por qué encima incrementé más la posición en ese momento, ¿no? Sabes que en el momento en el que lo hiciste, tenías tu razonamiento, pero claro, lo ves con perspectiva y dices, es que era idiota, ¿a quién se le ocurre? O sea, mejor me hubiera quedado quieto y esperando otra posición o otra posibilidad antes que seguir metiéndome ahí. Pero bueno, al final de los errores se aprende. A ver, a nivel particular, obviamente, el peor momento fue cuando empezamos y aquellos clientes me dicen que no, que adiós, muy buenas, encantado de conocernos, pero por lo que afectaba, digamos, a nivel familiar. Pero a nivel profesional, eh, no sé, malos tampoco. No, no, Bueno, no me siento yo. Creo que todavía no han sido lo suficientemente malos como para lamentarlos en exceso. Sí, pues lamentas los errores, lamentas el haber generado pérdidas a los clientes en algún momento determinado, tal, con alguna operación, pero claro, al final creo que era Walter Sloss quien decía que los primeros 10 años son de aprendizaje y que a partir de ahí ya las cosas iban mejor. Y digo, bueno, menos mal, toquemos madera que todavía estamos en el año séptimo y unos meses, ¿no? Pero al final es eso, terminas aprendiendo de todo. Entonces, no significa que los errores que has cometido no se vayan a volver a repetir, seguramente se repetirán de otra forma diferente y lo único que esperas es haber aprendido lo suficiente de los que has cometido para que se cometan de una forma que duela menos, ¿no? Sea sobre todo por cantidad de pérdida. bien, bien. Esperemos que sea así y no lo dudo. Pues, si te parece, Miguel, lo dejamos aquí. Espero que te haya gustado hablar y bueno, nos vemos otra vez. Pues Carlos, para mí ha sido un placer y un honor y encantado y bueno, espero que se me haya entendido, que yo me haya sido capaz de expresarme lo suficientemente bien como para que tus oyentes me hayan entendido las ideas que hemos estado comentando. Este ha sido el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. A mí personalmente sí que me ha gustado porque, bueno, de Miguel se pueden sacar muchas lecciones. Para mí, el no solo buscar esos billetes de 100 que valen 500, sino que también buscar los de 5 que valen 10 y también el siempre estar alerta de esas compañías que parecen demasiado baratas para ser verdad, ¿no? Que tampoco el inversor medio tiene que buscar lo que esté excesivamente barato y buscar siempre las razones por las que lo está. Esto ha sido todo, seguro que vosotros sacáis otras lecciones también. Espero que os haya gustado, dadle a like en YouTube y en iVoox. Nos vemos la siguiente semana
Y ya sabéis, seguid aprendiendo.